Finalmente, en este último video vamos a ver lo que es el flujo de caja. Como les había dicho en un principio, el flujo de caja es clave para poder determinar si el negocio funciona o no funciona. ¿Y qué cosa es el flujo de caja? El flujo de caja básicamente es ingresos menos egresos. Calcula cuánto dinero va a ingresar y cuánto dinero va a salir. Y saber la diferencia. Entonces, después de ingresos, le quito los egresos y finalmente me va a quedar el flujo de caja. Flujo de caja en soles en este caso. Entonces, aquí todo se ha jalado también de manera automática, excepto el cálculo de impuestos. Como ustedes pueden ver acá, impuestos está en blanco. ¿Por qué? Porque es un monto que ustedes, como son emprendedores, probablemente van a estar en un régimen RUS, régimen único simplificado. Significa que no tienen que pagar mayores costos que un mínimo. Por ejemplo, si van a facturar hasta 5.000 soles o menos de 5.000 soles al mes, pagan 20 soles mensual, ¿no? Y va subiendo los rangos de acuerdo si van facturando más. Pero en este caso asumamos que este confeccionista no vende más de 5.000 soles al mes, por lo tanto calcula un impuesto de 20 soles mes a mes. Eso es lo único que ustedes tienen que agregar, lo demás ya está calculado de manera automática. Entonces los ingresos ya hemos hecho el jala del cálculo de ingresos anterior, luego tenemos egresos también, jalan de las variables anteriores y todo se ha construido de manera automática. Entonces, para ustedes, ¿qué es lo que le va a servir? Mirar en la parte final el flujo de caja. Este flujo de caja que está indicando cuánto ustedes van a recibir en neto al mes. Por ejemplo, bueno, el primer mes aparece el mes cero. El mes cero, no, digamos, es el mes de inicio, es el momento de gestación del proyecto, donde todavía el proyecto no empieza. Normalmente lo único que va a aparecer acá es la inversión inicial que van a hacer, es decir, compro máquinas, equipos, adecuo el local, todo, y eso es como una salida de dinero que aparece al inicio, que es la inversión inicial que ya lo hemos calculado justamente en este cuadro, ¿no? Entonces, tenemos luego el mes 1. El mes 1, por ejemplo, el flujo de caja sale negativo, el mes 2 sale negativo. Recién a partir del 3 meses en adelante sale en positivo. Bueno, este color rojo se va a poner en color rojo cuando es en número en monto negativo. ¿Qué significa negativo? Que los ingresos son mayores que los egresos. Que el ingreso es menor que el egreso. Es decir, que entra menos dinero que de lo que sale, por lo tanto va a estar en negativo, es decir, falta dinero. Sin embargo, a partir del mes 3 en adelante, los ingresos van a ser mayores que los egresos. Acá tenemos 9.622 de ingreso y de salida total tenemos 7.833. La diferencia son 1.789. Entonces, ahora sí ya empezó en positivo. Entonces, para evaluar un negocio, precisamente lo que necesito evaluar que en qué momento ya resultan positivo el flujo de caja y luego determinar si este flujo de caja va creciendo. Entonces la siguiente fila, que está en la fila 18, acá van a ver el flujo de caja acumulado. Este va acumulando el flujo de caja anterior. Por ejemplo, aquí tenemos una pérdida de 831. El siguiente mes tuvimos una pérdida de 831. Entonces ha acumulado ambos y llega a 1.661. Luego el siguiente mes tenemos una entrada de 1.700, ¿no? Entonces, sumado la pérdida anterior, entonces tenemos 1.600 hasta el mes anterior. Entramos en saldo negativo, pero como había un saldo positivo en este mes, ya tenemos un acumulado de 127 en positivo. Y a partir de adelante, como ya tenemos los ingresos positivos, ya va a ir creciendo. Crece hasta el mes 12, por ejemplo, tiene un acumulado de flujo de caja de 28.000 soles. Entonces esto nos estaría dando una indicación de que el negocio pues realmente permite tener utilidades e incluso ir acumulando estas utilidades, ¿no? Lo estamos planteando de una manera simple porque esto, si lo vemos a nivel de proyectos, hay otro tipo de indicadores como indicadores de rentabilidad, indicadores de actualización de montos, periodos de recuperación de inversión, costo-beneficio, etcétera. Pero no, básicamente en este caso nos vamos a concentrar en que los flujos salgan en positivo. Entonces, es normal que los primeros meses vamos a tener un flujo negativo porque no tenemos clientes, recién estamos ingresando al mercado, no conocemos bien el negocio, no estamos haciendo bien las cosas por ahí y todavía los costos sean muy altos, ¿no? Sobre todo los costos fijos que van a impactar en el negocio, pero sin embargo conforme el negocio crece, en este caso a partir del mes 3 ya se empieza a vender más, ya se ha incrementado el volumen de producción y de ventas, entonces por lo tanto ya empieza a estar en positivo.
Y un último indicador o único indicador que vamos a colocar es el de beneficio-costo. ¿Qué significa esto? Que por cada sol invertido vamos a tener un retorno de ingreso. Es decir, a ver, en este caso el valor actualizado sale 1.24, ¿no? Que indica que por cada sol que se ha invertido en el negocio se tiene un ingreso de 1 sol 24 en promedio, es en promedio, ¿no? Entonces significa, invertimos 1 sol, recuperamos, tenemos ingresos de 1.24. Entonces, o sea, recuperamos el sol más 24% de margen que nos está dando este negocio. Muy bien, entonces este es el proceso íntegro de cómo poder evaluar un plan financiero. Entonces, haciendo el repaso final, ustedes empezamos por el índice. Después del índice vamos a llenar los datos, vamos a analizar el presupuesto personal, ver cuánto podemos ahorrar, vamos a conocer el mercado, vamos a identificar de qué se trata nuestro negocio, vamos a analizar la competencia y luego vamos a definir nuestro análisis de marketing, nuestras estrategias de marketing para ver cómo vamos a entrar al mercado. Y una vez ya teniendo claro cómo está el mercado, ya hago la proyección de mi producción para cuánto es la producción por día, por ejemplo, luego la cantidad de días al mes, la producción para el mes en cantidad de unidades. Primero vamos a proyectar unidades, ¿no? Tengo proyección para todos los meses. Luego viene el cálculo del costo variable, calculamos el costo fijo. Después de calcular costo fijo y costo variable, ya puedo determinar mi precio de venta, ¿no? El precio de venta unitario del producto. También puedo determinar mi punto de equilibrio. Seguidamente ya tenemos el dato del precio, entonces si tenemos cantidad que hemos calculado antes, ahora ya podemos multiplicar cantidad por precio y obtener el ingreso total proyectado para cada mes, del mes 1 hasta el mes 12. Luego calculamos la inversión inicial, cuánto se necesita tener. Cuánto se necesita tener al inicio para poder arrancar el negocio, es decir, para comprar maquinaria, equipamiento, infraestructura, ¿no? Y finalmente hago un cálculo. ¿Cuánto va a costar? En este caso, por ejemplo, 16.700. Correcto. Luego tenemos la proyección de costos. La proyección de costo acá se dan de manera automática. Ustedes no tienen que hacer nada prácticamente acá, simplemente verificar que estén de acuerdo a la lógica, ¿no? Pues salvo que por ahí salga algún pico y de repente es porque no se ha colocado los datos correctamente. Entonces aquí podemos ver cuánto me cuesta a nivel mes el total de costos por mes y también el punto de equilibrio total. Es decir, cuánto necesito producir por cada mes y vender como mínimo para poder recuperar mis costos, tanto en cantidad como en moneda. Y finalmente tenemos la evaluación financiera, que es precisamente determinar el flujo de caja. O sea, realmente se hace todo este plan financiero para saber si voy a ganar o no voy a ganar. Y el ganar básicamente está en el flujo, ingresos menos egresos, que debe salir en positivo. Es decir, los ingresos tienen que ser superiores a los egresos, ¿no? Y luego el flujo de caja acumulado en el tiempo tiene que ir incrementándose, ¿no? Tenemos este otro indicador que finalmente nos va a ayudar, que es importante acá, que tiene que salir mayor a 1. Porque si sale menor a 1 significaría que yo meto 1 sol y saco menos de 1 sol, y eso no tiene sentido. Entonces, si es superior a 1 significa que pones 1 sol y tienes una recuperación de un montón mayor a 1 sol. Muy bien, entonces con esto damos por finalizado la estructura del plan financiero, y estos los elementos, la herramienta de estos cuadros le va a servir para poder alimentar su plan de negocio y para tomar decisiones si el negocio es viable o no es viable. Muchas gracias.